¿Cuáles son los vicios a la hora de escribir que tenemos los venezolanos más presentes y que cuesta que los soltemos? Tenemos muchísimos, sin duda alguna. Ay, Dios Sin mío. duda alguna. Escribir de la misma forma en la que hablas. Utilizan inclusive hasta las mismas interjecciones que utilizan cuando hablan, utilizan por escrito. Hay una distancia que debe haber entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. También el uso de las mayúsculas. Las personas creen que por poner una mayúscula en una palabra, ya esa palabra es más importante. Claro, ¿no? le estás dando énfasis a la palabra. Ajá. Y a veces no necesariamente es así. Tú puedes unificar, puedes limpiar el texto, y creo que también eso obedece un poco a la poca cercanía y al poco acceso que tiene la mayoría de la gente a ciertos instrumentos como las ortografías, los manuales. Y usted, profesor, ¿cuáles son esas falencias que tenemos los venezolanos? Lo que llamamos la coma delincuente, ¿no? Que se atraviesa entre sujeto y verbo sin ninguna necesidad. La ventana, coma, está abierta. No, la ventana está abierta. No necesitamos para nada esa coma ahí. Y hay una coma delincuente que es la que se omite. Es cuando llamamos a alguien. Jessica, ¿cómo estás? Jessica, coma, ¿cómo estás? En el lenguaje oral, esa pausa no se siente. Jessica, ¿cómo claro, estás? O exacto. podemos decir, hola Jessica. Pero en lo escrito Debe ir. es obligatorio. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos a una edición más del podcast de la Librería del Sur Entre Libros. Recuerde que todos los jueves publicamos una nueva entrevista con alguna personalidad relacionada con el mundo editorial venezolano, desde la creación literaria, la escritura, la comercialización, la distribución literaria, todos aportando su experiencia para que los lectores y las lectoras tengan muchas más opciones y haya una gran diversidad de creación literaria disponible para todo el público venezolano. El día de hoy vamos a hablar de un tema un poco complicado, que es la forma en la que escribimos. Sabemos escribir, tenemos la posibilidad de plasmar de forma idónea cada uno de nuestros pensamientos, ideas, y para eso hemos invitado a 3 correctores profesionales que además están a cargo del programa de corrección editorial Los Puntos sobre las IES que organiza la editorial El Perro y las Ranas. Jessica La Cruz, amiga ya de Entre Libros, Miguel Raúl Gómez y con Joyner Parras. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, muchísimas gracias. Gracias. En esta oportunidad, esta es la tercera edición del programa de corrección editorial que ustedes han venido dirigiendo, organizando, y se han planteado una nueva modalidad que es hacerla a distancia. ¿Es posible? ¿Cuál es el mecanismo que van a utilizar para que estos participantes puedan aprender a corregir un texto, a determinar cuáles son las formas correctas o no de plasmar esas ideas? Comencemos por las mujeres y las amigas, además, Jessica La Cruz. Gracias, Giselle. Bueno, nosotros formamos parte de esta nueva edición online de Los Puntos sobre las IES porque nos parece justo y necesario que las personas del interior del país también puedan acceder a esta formación. Y aprovechamos nosotros también de probar esta nueva modalidad que antes era presencial, online, con lecciones, con ejercicios, con tareas, con lecturas, y también nos pareció importante actualizar algunos contenidos. Los 3 hicimos ese trabajo, nos reunimos, intercambiamos ideas y hemos hecho también un refrescamiento de los temas que vamos a ofrecer. ¿Cuáles son esos temas que necesitaban un ajuste a la hora de impartir este programa editorial, Joyner? Bueno, yo me atrevería a decir que en ediciones anteriores nosotros no habíamos andado en temas tan actuales como la inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿qué hace un corrector de estilo frente a la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una herramienta que va a venir a suplantar al corrector de estilo, o es una herramienta que va a venir más bien a ayudar al trabajo del corrector de estilo. Entonces, con base en esa idea, el módulo de Jessica trabaja muy ampliamente digo ampliamente para el tiempo también que tenemos, porque sabemos que el tiempo es limitado y que la sensación de todo docente es que siempre falta algo. Entonces,
estamos planteándonos la idea de, en primer lugar, la inteligencia artificial como un reto frente a lo que es la corrección de estilo. Y eso también nos plantea a nosotros un reto, porque ahora, bajo esta nueva modalidad de enseñanza, utilizando las tecnologías de comunicación e información, es un reto para nosotros a nivel didáctico también. Entonces, no, digamos, a mí me encanta la clase presencial, es fenomenal, me gusta echar broma, pero acá tenemos otra forma, nos exige otra didáctica, otros métodos de evaluación inclusive, y ya la misma realidad que nos reta a nosotros también reta al estudiante, la realidad de las tecnologías de la comunicación e información y qué hacer con eso. Ese es uno de los puntos, son muchos, pero ese es uno. ¿Cuál es el perfil del participante? ¿Puede cualquier persona hacer el programa de corrección editorial o hay unos conocimientos previos que debe tener la persona para poder captar cada uno de los conocimientos que ustedes van a compartir con nosotros, profesor Miguel? Bueno, lo ideal sería que fueran experimentados, profesionales, bien sea de comunicación social, licenciados en letras, en fin, que estén asociados de alguna manera en su profesión, en su quehacer, con la escritura. Sin embargo, eso no es así tan determinante, ¿no? Yo recuerdo un caso, una experiencia que yo tuve hace mucho tiempo, que estábamos buscando un corrector o una correctora de estilo, y hicimos una prueba de verdad maluca, una Ay, prueba Dios. bien maluca. Y resulta que quien salió mejor fue una psicóloga. ¿Ven? Entonces hay sorpresas te da la vida, ¿no? ¿Qué pasó? Que era una persona que se entusiasmaba, que le gustaba mucho eso. También hay sociólogos, profesores de castellano y literatura, que son ideales por su profesión, por su experiencia, para introducirse en este mundo editorial. Hablando de la experiencia que ustedes ya han venido acumulando en estas ediciones anteriores del programa de corrección editorial, ¿cuáles son los vicios a la hora de escribir que tenemos los venezolanos más presentes y que cuesta que los soltemos? Bueno, tenemos muchísimos, sin duda alguna, Ay, Dios sin duda mío. alguna. Y ahí quiero ser muy frontal en esto. Tenemos muchos. Uno de los primeros que se suele dar también en muchos escritores que quizás no están tan versados en el arte de escribir es escribir de la misma forma en la que hablas. Ok. Eso es un error muy común que inclusive yo como docente lo veo también en mis alumnos, cuando les pido un ensayo, cuando les pido cualquier actividad escrita, veo que ellos utilizan inclusive hasta las mismas interjecciones que utilizan cuando hablan, que utilizan por escrito. Hay una distancia que debe haber entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, que a la hora de que un escritor presente su manuscrito y a la hora de que ese manuscrito pase a ser un original que se va a publicar, eso tiene que pasar por un proceso de corrección. En el caso, por supuesto, de que el manuscrito tenga las condiciones como para ser aceptado y comenzar así el proceso editorial. Pero yo creo que ese suele ser uno. Y también a veces el desconocimiento de los signos de puntuación, que es un tema que atormenta, no solamente que resulta un problema de tipo técnico, sino que atormenta a muchos escritores. Y no sé qué piensas tú, Jessica y profe. Sí, bueno, yo agregaría a esos problemas también el uso de las mayúsculas. Las personas suelen tener muy poca, bueno, conciencia del uso de las mayúsculas, porque también las personas creen que por poner una mayúscula en una palabra, ya esa palabra es más importante, Claro, le ¿no? estás dando énfasis a la palabra. Ajá. Y a veces no necesariamente es así. Tú puedes unificar, puedes limpiar el texto y creo que también eso obedece un poco a la poca cercanía y al poco acceso que tiene la mayoría de la gente a ciertos instrumentos como las ortografías, los manuales. A veces la gente las ve con recelo y creo que también ese acercamiento al lenguaje se puede lograr haciendo más promoción de lectura sobre todo.
porque por más que te aprendas de memoria las normas ortográficas, si de verdad no tienes un amor por la lectura, es mucho más difícil asimilar ciertas cosas. Por ejemplo, yo creo que nosotros antes de ser correctores fuimos o seguimos siendo lectores asiduos. Entonces eso también ayuda muchísimo promover la lectura entre la gente. ¿Y Sin usted, duda. profesor, cuáles son esas falencias que tenemos los Ciertamente, venezolanos? como dice Jessica, si no has sido lector, difícilmente puedes ser corrector. Eso es como una condición indispensable. Si no has leído, mal puedes corregir porque no vas a tener la visión de la puntuación, de la acentuación, de cómo se dicen muchas cosas. De las, digamos, yo no lo llamaría vicio, pero sí inconsistencia o falta de conocimiento más bien sobre en el uso del lenguaje. Hay uno que es lo que llamamos la coma delincuente. No sé si tú la has visto. Sí, claro que sí. La coma delincuente es la coma que se atraviesa entre sujeto y verbo sin ninguna necesidad. Entonces decimos, Rosa, coma, llegó temprano. Rosa llegó temprano. La ventana, coma, está abierta. No, la ventana está abierta. No necesitamos para nada esa coma ahí. Y hay una coma delincuente que es la que se omite. Es cuando llamamos a alguien. Jessica, ¿cómo estás? Jessica, coma, ¿cómo estás? En el lenguaje oral, esa pausa no se siente. Jessica, existe, ¿cómo claro, estás? O exacto. podemos decir, hola Jessica, hola Joiner. No hay problema. No se siente la pausa. Entonces, pero en lo escrito Debe ir. es obligatoria. Es obligatoria. Y si no, se incurre en lo que llamamos esos delitos de la coma, ¿no? Hay otro que es el queísmo y el dequeísmo. Eso se escucha mucho entre las personas que aparecen en televisión, en la radio, dando conferencias, omiten, o omiten el de o hasta llegan a omitir el que. Entonces dice, en vez de decir deseo que te vaya bien, dice te vaya bien, por miedo a caer en el queísmo. Sí, es verdad. Entonces, Claro. tengas un buen día. Pero hay confusiones, hay dudas en ese sentido, hasta en personas que escriben. Sí. Hasta gente que está acostumbrada a escribir se confunde con eso y también con el sino y el sino. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un corrector y un editor? Gracias. Muy buena Una vez me pregunta. preguntaron eso y yo dije, ¿tú conoces justo la frontera que separa la arena del mar? Bueno, así como esa frontera a veces suele ser la frontera que hay entre el editor y el corrector. Ella se mueve mucho, se mueve muchísimo. Fíjate que, por ejemplo, como lo comenté creo que en un video, cada editorial es un mundo, sí, pero sí hay unos perfiles definidos, digamos. El editor no se va a encargar de revisar que el texto esté bien puntuado. Claro, una primera lectura, por supuesto que lo hace, pero ya eso es trabajo del corrector de estilo. Que todos los signos de puntuación estén donde deben estar, eso ya es un trabajo que le pertenece al corrector de estilo. Por ejemplo, los errores gramaticales, errores de tipeo, que uno usualmente llama errores de dedo, eso le pertenece al corrector de estilo. Eso es algo que nosotros tenemos que revisar. E inclusive, elementos de coherencia interna del texto, hay un momento en el que es tarea del corrector de estilo, sí, pero hay un momento en el que ese editor que está recibiendo ese manuscrito lo está revisando y lo va a proponer como un posible candidato a editar, tiene que estar atento a eso también, porque si es un libro que peca de muchas incoherencias, es un libro que se tiene que rehacer y ya eso no lo puede hacer ni el corrector ni siquiera el mismo editor. Otro elemento fundamental, el editor, si le presentan un texto y él considera que a ese texto le falta, por ejemplo, un prólogo, el editor puede solicitar ese prólogo. El editor sí considera que a ese texto, por ejemplo, necesito intercalar un capítulo, mover un capítulo de posición, eso lo puede hacer perfectamente un editor. Hay un elemento fundamental del editor. El editor puede sonar inclusive muy drástico, pero el editor termina siendo quien hace la historia de la literatura en un país, porque al fin y al cabo él es el que va a decidir qué se publica y qué no se publica. De ahí la responsabilidad tan grande que tiene editar un texto. O sea,
él primero va a decidir si esto vale la pena que se publique o que no se publique. El editor también va a pensar en el lector que está buscando la editorial. Va a ver si el manuscrito que me está presentando este autor está acorde con nuestras políticas editoriales, con nuestra visión editorial. Y si eso es así, bueno, pues se publicará. Y si no es así, pues no se publicará, se presentará otra editorial. Y ahí no interviene el corrector de estilo. Ahí interviene el editor. Entonces, son fronteras que a veces no son tan nítidas, pero hay algunos puntos extremos en los que sí, está muy bien definido. Hablando de los temas que aborda cada uno, nos comentaba Joyner que tu módulo, Jessica, tiene que incorporar un poco el tema de la inteligencia artificial. ¿Es esta herramienta tan novedosa un complemento o una competencia del corrector? Fíjate, yo pienso que la inteligencia artificial es como un cuchillo bien afilado. Un cuchillo bien afilado nos puede ayudar a cocinar perfectamente un rico platillo, pero también en las manos equivocadas puede, bueno, acabar con la vida de alguien. Lo mismo sucede con esta herramienta. Creo que, bueno, ya la inteligencia artificial se está usando en otras etapas de la producción editorial, en la generación de contenidos, en la generación de imágenes para diseño, incluso portadas de libros. Ha habido escándalos por eso, pero bueno, en eso no me voy a detener ahora. Pero yo creo que sí, ya vienen existiendo sistemas de programas que utilizamos los correctores que nos ayudan a limpiar los textos y creo que en ese sentido las podemos aprovechar. Porque los textos que nosotros trabajamos no siempre vienen en un Word que trabajó un autor perfectamente. A veces nosotros trabajamos con textos que se levantan por OCR, textos ¿Qué es descatalogados. OCR? Perdón, OCR es un sistema que te lee un PDF en digital y te transforma ese texto que está en imagen en un texto editable. Ok. Entonces, a veces esos sistemas te traen muchos problemas. Un pequeño sucio que tenga el documento te lo convierte en una R, en un C, una O, lo que sea. Entonces, hay sistemas ya de verificación de textos que son considerados inteligencia porque están alimentados de las palabras, bueno, y del corpus idiomático, vamos a decirlo así. Entonces, ellas te ayudan a identificar que donde dice inició con un 6 al final, es inició, no va ese 6, pues. Entonces, te ayuda a marcar los errores. También, por ejemplo, ya la herramienta de PDF te trae un lector que te ayuda, por ejemplo, a cotejar, que es algo que yo hago con algunos textos. Yo tengo un texto en PDF, tengo un Word, pero tengo que cotejar con fidelidad. Y no tengo a alguien que me lea el PDF. Entonces, ahora esa herramienta te permite que el programa te vaya leyendo el documento y tú vas verificando que esté íntegro el contenido. También con el chat GPT es una práctica que no hago con regularidad, pero tú le puedes preguntar si tienes una duda, si hay una idea que sea contradictoria, por ejemplo. Eso tú lo puedes hacer y me parece legítimo. Es más delicado ya la producción de contenido, allí sí son otras cosas. Pero en el caso del trabajo editorial, lo más importante y lo que me parece fundamental es que el corrector nunca debe perder el control del documento que está trabajando, porque siempre utilice el sistema que utilice, va a ser su entera responsabilidad. Y tiene que cuidar lo que está trabajando desde la primera hasta la última letra. Entonces, básicamente, eso es lo que, bueno, yo voy a abordar en este módulo con respecto a la inteligencia artificial. Yo creo que tenemos que utilizar todas las herramientas que tengamos porque, bueno, cada día se producen más libros, hay mucha demanda por editar, por publicar, desde distintas aristas, mucha necesidad por comunicar cosas. Entonces, creo que tenemos que tratar de aprovechar estas herramientas para optimizar esos procesos en la medida de lo posible. Ahora, profe, ¿cómo ha marcado las nuevas tecnologías a la capacidad que tenemos de escribir y de escribir correctamente? O sea, desde hace décadas para acá que comenzamos a utilizar los teléfonos, hemos ido modificando las formas de escribir. Ahora la K, bueno, sustituye varias cosas, tú es una T nada más, o sea, hay un cambio en la escritura que si bien la utilizamos para el teléfono, a veces se trasladan para otros momentos en Ciertamente los que hay un queremos relajamiento, expresarnos. sí. Hay un relajamiento
en la escritura a través del teléfono, por la inmediatez, por la rapidez. Y en lo personal, creo que quienes nos estamos dedicando a este trabajo de corrección, deberíamos nosotros mismos, ser lo más correcto posible en nuestros mensajes. Yo entiendo que el común de las personas, por ahorrar tiempo, por lo que sea, pone una K o una Q, una L, un simbolito, un emoticón, sí. un emoticón. Está bien, pero eso también tiene sus usos y también tiene sus maneras de hacerlo accesible, correcta, elegante, si se quiere. No es suficiente con hacerlo con descuido, porque ese descuido denota falta de formación, falta de conocimiento del lenguaje, y eso yo creo que no es bueno en general. Sí, vale en la práctica, pero también sucede, y es la parte desfavorable, cuando esos recursos, esa manera de escribir, la llevas a una tarea escolar, una tarea licea, una tarea universitaria, a un escrito en un artículo en un periódico. Caramba, ahí ya entonces empieza la cuestión a agravarse. No, y además que nos hemos vuelto cada vez más flojos para escribir, como ahora, bueno, enviamos una nota de voz en el momento que requerimos escribimos, ay, pero no, muy largo eso, no lo voy a escribir. Hay otra cosa además, que es que hay como correctores automáticos en los teléfonos que a veces no te corrigen, sino que te hacen meter la pata. Sí, Terrible. ¿Cierto? así es, así es. Y terminan cambiándole totalmente el sentido al mensaje que quieren transmitir. Terrible. O te ponen un acento donde no va. Y hay también detalles interesantes. A veces como que le ofrecen un texto escrito, pero mal escrito, mal acentuado, y una voz que no es una voz humana, sino que es un robot, lee, y entonces lee cometiendo los errores que consigue ahí de acentuación, de escritura, y entonces cuando se encuentra un niño X, dice niño X, porque no puede leer niñas y niños. Claro. Entonces, esas son algunas de las cuestiones que enfrentamos cuando usamos estos sistemas pues, novedosos tecnológicos de la información. Ahora, con este nuevo mecanismo que han ustedes implementado en esta edición, ¿cuál ha sido la respuesta en ese deseo que tenían de captar participantes de otras regiones del país, aparte de Caracas? ¿Cómo ha sido la respuesta hasta el momento? ¿Cómo está la cantidad de participantes en lo que va a ser esta tercera edición? Fíjate, hasta el día de hoy se están recibiendo postulaciones. Vamos a recibir postulaciones hasta el día 11 de febrero. Hoy, por cierto, pasé por allá por la editorial, estaba grabando el segundo módulo, por eso me van a ver con la misma camisa. Sí, estaba grabando ese segundo módulo y me di cuenta de que ya hay muchísimas postulaciones, no solamente de aquí de Caracas, sino del interior del país. ¿Y esto por qué? Porque las ediciones anteriores fueron presenciales. Fueron fructíferas, fueron bellísimas, pero ya el taller necesitaba cambiar, necesitaba expandirse. Y la responsabilidad también era esa, atender ese llamado. Sin duda aquí yo tengo que dar todo el mérito a Elis Labrador, que nos obliga a implementar nuevas estrategias didácticas, pero esto es por el bien del taller, por el bien de la editorial y por el bien de quienes también desean acceder a esa formación, que en honor a la verdad no es justo que solamente sea acá en Caracas que se pueda acceder a esto. Realmente la formación a nivel editorial en Venezuela es muy poca, son sitios muy puntuales en los que uno puede adquirir esa formación. Entonces, ¿por qué no expandir? Es una idea genial de Elis Labrador que desde aquí se la agradezco. Profe, ¿qué otras cosas van a aprender los participantes de este programa de corrección editorial? Bueno, en el módulo que me toca a mí, que me corresponde, yo le voy a hablar un poquito del trato con los autores. También, cómo debe ser ese trato. Que puede ser muy complejo, puede ser una Puede cosa ser complejo, es difícil. delicado, hay que ser consciente de que el autor ha hecho un esfuerzo. A lo mejor el resultado final es un desastre,
pero igual merece respeto porque él ocupó su tiempo, puso su empeño, su imaginación, todo lo que pudo lo puso en ese trabajo, a lo mejor no lo logró. Entonces, ¿cómo le decimos a un autor, ese trabajo es un desastre, o ese trabajo se puede mejorar, o trabajo es excelente, vamos a publicarlo? O sea, también con respeto, pero siendo veraz, diciéndole la verdad y aconsejándolo de la mejor manera, ¿no? Bueno, vamos a tratar un poquito de eso y también vamos a hablar de lo que llaman el lenguaje inclusivo, ¿ok? De eso también Es todo vamos a un tema trabajar ese. Sí. porque pues, es un tema que se necesita trabajar. Bueno, Sin sabremos un duda. poquito de eso en este programa de corrección editorial. Finalmente, Jessica, ¿tienen alguna fecha de inicio? ¿Cuánto dura la formación? Darnos un poco de detalles y finalmente invitar a las personas a que se inscriban y a que puedan aprender con ustedes a escribir un poco mejor. Sí, bueno, todo depende de que se cierre satisfactoriamente esta primera etapa de captación, que se cerrará el 11 de febrero. Bueno, la editorial tiene proyectado revisar esas postulaciones, concretar las inscripciones y arrancaríamos aproximadamente en el mes de marzo. Es un programa y por lo tanto tiene aproximadamente unas 18 lecciones, o sea, son bastantes. Y también es bueno que sea esta modalidad porque hay mucha gente que está estudiando también, que está haciendo sus licenciaturas, sus maestrías. Entonces esta modalidad les va a permitir, bueno, compaginar los compromisos que tengan, también los laborales, que pedir permiso y esto a veces es un poco dificultoso. Entonces, bueno, arrancaremos en marzo, Dios mediante, este nuevo viaje con este nuevo grupo y bueno, tenemos muchas expectativas, estamos muy contentos también porque las ediciones pasadas han sido bastante satisfactorias y creo bueno, que también los que se inscriban y lo cursen lo van a disfrutar muchísimo. Quiero también recalcar que si bien este programa hemos intentado hacerlo bastante completo, es un punto de inicio, un punto de partida para que también las personas se enamoren de este oficio y que si bien algunos tal vez no lo ejerzan, ya conozcan con un poco más de profundidad de qué se trata y si alguien quiere ser editor ya sabe qué esperar de un corrector o si necesita uno ya sabe cómo se hace el trabajo, cuáles son las directrices, porque también es cierto que este es un trabajo que no está formalmente establecido, no estamos asociados, es un trabajo muy empírico. Entonces, por eso también nos parece valiosa la experiencia. Yo tengo la experiencia de una amiga que hizo la formación el año pasado y me dijo, nunca en mi vida aprendí tanto. Ay, ¡Ay, qué Así me dijo. qué bueno! bueno, qué alegría. Bueno, y muchas gracias a ustedes, estaremos atentos. Yo me inscribí para Ay, aprender. buenísimo. Qué bueno, Bienvenida. bienvenida. Bueno, espero que me traten con cariño, No, claro, No, claro profesores. que sí. claro que sí. Muchas gracias a Jessica La Cruz, Miguel Raúl Gómez y Joyner Parras, profesores del programa de edición de corrección editorial, Los puntos sobre las IES, que organiza, dirige la editorial El Perro y la Rana. Ya saben que están en inscripciones, hay un correo para que puedan hacer efectiva su inscripción, lo vamos a dejar en los INSE. Pueden tener toda la información en la página web del Perro y la Rana, www.elperroylarrana.gov.be. Ahí tienen todas las señales para que se inscriban, para que puedan ser partícipes de este programa de formación editorial Los puntos sobre las IES que inicia en marzo, así que apúrense e inscríbanse. Gracias a los tres profesores. Gracias por la Gracias, invitación. Y Giselle, como por la siempre nos invitación. despedimos de ustedes invitándolos a que nos acompañen en otro momento cuando sigamos conversando acá entre libros. Chao.